Muy buenas noches, esta es otra emisión como siempre de Economía y Finanzas los miércoles a las 23 horas en CBN. Y en los últimos días hubo una gran cantidad de sucesos económicos bastante interesantes y una cantidad de afirmaciones económicas bastante repetidas en cierto sentido. Un poco son los ecos de cosas que hemos venido escuchando en los últimos años en Argentina y a las cuales nos hemos venido acostumbrando de manera tal que si no nos las siguen repitiendo nos parece raro. Sin embargo, son cuestiones que es necesario analizar, creo yo, antes de que sigan haciendo daño en la economía argentina. Algunas de esas cosas se han dicho en la reunión anual del Instituto de Ejecutivos de Finanzas y otras las han dicho algunas entidades financieras internacionales. Lo cierto es que hay que saber separar cuando las cosas las dice un economista profesional sin intereses en el sector privado, cuando las cosas las dice un economista profesional pero siendo accionista de un banco importante o teniendo grandes intereses en alguna empresa importante en Argentina, y cuando las cosas las dice directamente una entidad financiera internacional que puede tener grandes intereses al momento de comprar o vender acciones o bonos del país. Como no tengo una gran memoria y estamos saliendo en vivo, me traje el recorte del Cronista, donde, bueno, en el día de hoy publiqué un artículo relativo a estas 5 cuestiones que creo que es importante señalar. Voy a leer las 5 frases y voy a hacer un comentario de cada una de ellas. La primera, el peso está subvaluado. ¿Alguien el día de hoy puede creer una aseveración semejante en Argentina? Ustedes recuerdan que durante mucho tiempo se dijo que de la convertibilidad había que salir revaluando el peso. Hoy ya nadie piensa una cosa como el estilo, después de lo que pasó en el Asia, después de lo que pasó en México, diría, es muy difícil pensar en una salida de un cambio fijo revaluando la moneda. Lo que hay que pensar es una salida lo más suave posible, y mientras un país tiene reservas, eso es posible, eso es factible y hasta es probable. Cuando un país se queda sin reservas, eso es no solamente improbable, no solo no factible, sino también imposible. ¿Por qué no aprovechar el tiempo entonces y pensar alguna salida de lenta devaluación? Nadie puede pensar que la devaluación es un suceso agradable en ningún país del mundo, pero con el tiempo a veces se tornan impostergables, sobre todo cuando la moneda de un país está tan apreciada como lo está la moneda argentina. Hubo quien además señaló que, por ejemplo, algunos índices, como el índice Big Mac, un índice que hace la revista The Economist, la publicación internacional más prestigiosa en cuestiones económicas, marca que el peso no está sobrevaluado. Eso no es cierto. Lo que marca ese índice es que una hamburguesa con papas fritas sale tan caro hoy en Argentina como en Estados Unidos. Entonces eso equivaldría a decir que los salarios en términos de dólares deben ser en promedio iguales en Argentina que en Estados Unidos, o que la productividad promedio en Argentina es igual a la productividad promedio en Estados Unidos. Como es obvio, eso no es cierto. Estados Unidos ha tenido más de un siglo y medio de desarrollo en acelerados términos, mientras que Argentina no es el caso de algo por el estilo. Por lo tanto, lo que hay que ver es hasta dónde podemos seguir sosteniendo una paridad fija con un dólar revaluándose contra las monedas europeas y contra el yen. Segunda aseveración. El Fondo Monetario Internacional está equivocado porque siempre ha subestimado el potencial del crecimiento de la Argentina. ¿Cómo es esto? Cuando el fondo nos alaba, el fondo es un organismo bárbaro, espectacular, Camdesú es un amigo, el fondo es un organismo serio, y cuando el fondo nos critica, el fondo siempre se ha equivocado en cuanto al potencial económico de la Argentina. ¿No será que seguimos pensando aquella vieja frase de que Dios es argentino? ¿O que nos salvarán las cosechas? Después vamos a charlar de este tema. Yo creo que el fondo se ha sincerado espectacularmente y por conveniencia en los últimos tiempos con respecto a la Argentina. ¿Por qué se ha sincerado? Por una cuestión muy sencilla. Otro papelón como el de Asia o como el de México, al fondo le costaría esta vez demasiado prestigio como para no haber recortado su presupuesto. Por lo tanto, va curándose en salud y va diciéndole a la Argentina lo que realmente piensa del país, de la región,
tratando de igualar un poco a Argentina con Brasil y México, lo cual los mercados ya habían hecho de todas maneras porque los bonos argentinos están rindiendo similar tasa de interés, están dando el mismo beneficio que los bonos brasileños y los bonos mexicanos. Eso implica que Argentina en los mercados internacionales de capitales está considerado un país igual de riesgoso que Brasil, México y Venezuela. Tercera aseveración. El resultado de la cuenta corriente, le hace del sector externo, de la balanza de pagos, no es un indicador de nada. Hubo casos de déficits de cuenta corriente que terminaron mal y también superávits de sector externo que terminaron mal. Sí, gran verdad. Pero es que el déficit de balanza de pagos, el déficit de cuenta corriente, no es el único indicador que hay que seguir en la economía. Pareciera que en la economía solamente nos fijamos en el resultado fiscal, y el resultado fiscal es importante siempre y cuando tengamos en cuenta su incidencia en el resultado del sector externo. Si hay que preocuparse por las cuentas públicas, por el gasto público, por la recaudación, es simplemente porque esto tiene incidencia en la balanza de pagos, a través de la emisión que hace el Estado o de la deuda que termina tomando en los mercados de capitales. Cuarta cuestión, pensar en salir de la convertibilidad en los próximos 4 o 5 años es una tontería. Ojalá, pero esta no deja de ser una afirmación política. Ojalá podamos mantener el tipo de cambio 1 a 1. Ojalá podamos hacer que $2 sean un peso. Ojalá $10 sean un peso. Todos seríamos más ricos. ¿Cuál es el problema? El desempleo. Las salidas de los cambios fijos hay que pensarlas con mucha anticipación y uno nunca sabe cuándo va a tener que implementarlas, porque normalmente hay que implementarlas ante un suceso internacional o ante un suceso nacional imprevisto que acaece en un momento y que uno no sabía que iba a pasar tan solo un mes atrás. Por lo tanto, es un error pensar que nada debe hacerse en cuanto a esto, más bien la salida habría que ir pensándola y no hacer afirmaciones políticas como esta, que fue leída por un economista de la Alianza en el Instituto de Ejecutivos de Finanzas. Última afirmación. Si la Argentina quiere crecer un 6% anual, debe aumentar la inversión todavía más. Sin duda. El problema es que la inversión hoy es demasiado alta para lo que es el ahorro en nuestro país. Hay un desbalance y ese desbalance implica deuda. Deuda con el exterior, deuda externa pública y deuda externa sobre todo privada. Este no es el momento de anunciar que para crecer más hay que invertir más. Lo que hay que mostrarle a la gente simplemente es que la tasa de crecimiento de largo plazo de nuestro país, la tasa a la cual se puede crecer establemente, no es este 6% que nos marca esta afirmación, sino una tasa bastante menor, por la sencilla razón, quizá el 5, quizá el 5,5, quizá el 4, quizá el 4,5, no lo sabemos, porque al 6 ya estamos cayendo en endeudamiento creciente y la deuda en forma creciente es obvio que no se mantiene para siempre. En síntesis, ¿qué quiero decir con todo esto? En Argentina hemos tenido un fundamentalismo recalcitrante en algunos sentidos, un fundamentalismo dogmático, un fundamentalismo temerario en los últimos años, sobre todo en las épocas del exministro Cavallo. Ahora hemos pasado a un fundamentalismo temeroso, de afirmaciones ya no tan tajantes como antes, pero fundamentalismo al fin. Lo que hay que hacer es pensar la economía sin dogmas. No es fácil, pero en otros países se hace. ¿Por qué en Argentina no? Vamos después del corte con nuestros primeros 2 invitados y nuestro tema es ¿cuál es el efecto de las inundaciones, tanto en lo social como en lo económico? Después de la pausa.